Recibí una llamada y, desesperada, fui a la comisaría, sabiendo que mi exmarido y su amante estarían allí esperándome, listos para intentar destruirme. Mi nombre es Aitana, y fui la esposa perfecta de un matrimonio imperfecto durante demasiado tiempo. Durante años, soporté una relación que me consumía por dentro, interpretando el papel de la mujer fuerte mientras me deshacía en silencio. Estaba casada con Pablo, heredero de una empresa familiar en Madrid. Trabajaba allí desde joven, siempre rodeado de sus hermanos, tíos y la aprobación de su madre. Creció convencido de que pertenecía a una casta superior y actuaba como si fuera dueño del mundo, incluso de mí. Al principio era encantador, educado, carismático. Tenía esa actitud que confundía arrogancia con seguridad. Pero bastó que el matrimonio se consolidara para que la máscara cayera. Lo que vino después fueron días largos y fríos, llenos de desprecio. Pablo se encargaba de dejar claro, en casa y fuera de ella, que yo estaba por debajo de él. Sus palabras eran secas, filosas, como cuchillos ocultos en conversaciones cotidianas. Te haces la buena, pero yo sé que solo estás aquí por mi apellido. Mujer lista, ¿no? Encontraste una escalera y subiste. Esas frases se volvieron rutina. No importaba cuánto me esforzara, cuánto me entregara, nunca era suficiente. Humillaciones públicas y privadas, miradas heladas en el desayuno, acusaciones lanzadas como verdades absolutas. Yo guardaba silencio. Siempre. Porque todavía creía que él podía cambiar. Que quizá era el estrés, la presión del trabajo, la familia exigente. Siempre había una excusa lista para justificar lo que, en el fondo, era injustificable. Pablo me llamaba interesada delante de su propia madre. Está aquí esperando que el viejo estire la pata para meter mano en la herencia. Lo decía riéndose, como si fuera una broma. Pero yo sabía que era lo que realmente pensaba. Y lo peor es que quería que los demás también lo pensaran. Y lo lograron. Poco a poco, las miradas de los familiares pasaron de afectuosas a desconfiadas. El cario que existía en las primeras reuniones familiares fue dando lugar a una cortesía mecánica, casi forzada. Me fui volviendo invisible. Y aún así, seguía ahí. Yo era la que mandaba flores en el cumpleaños de la suegra, la que recordaba comprar los vinos preferidos del abuelo, la que se levantaba temprano para cuidar de la casa y, aunque no recibía salario, se involucraba en los asuntos de la empresa, organizando papeles, controlando planillas, sugiriendo estrategias que él ignoraba o, peor, presentaba como propias. En ese tiempo, yo aún creía que lo peor que podía pasar era el silencio de Pablo o el desprecio en la mirada de su madre. No imaginaba ni por un segundo que él estuviera dispuesto a destruirme por completo. Y por voluntad propia. Él tenía miedo. Pero no miedo de mí. Miedo de lo que podría perder en un divorcio. Si me dejaba de la forma tradicional, corría el riesgo de tener que dividir parte del patrimonio, enfrentar un proceso, lidiar con una separación en la que yo tendría derechos. Y Pablo odiaba ceder. Fue entonces cuando eligió algo diferente. No quería solo deshacerse de mí. Quería hacerlo sin dejar rastros. Y para eso necesitaba más que desprecio, necesitaba un plan. Y entonces ella apareció. Maite. Amante de Pablo, empleada recién contratada del área de marketing de la empresa, siempre sonriente, simpática, llena de elogios para su familia. Durante un tiempo pensé que era solo otra aduladora intentando ascender en la empresa. Hoy sé que era una pieza clave en lo que estaban tramando. Maite y Pablo formaron una dupla precisa, casi profesional. Mientras yo me vaciaba intentando salvar un matrimonio muerto, ellos planeaban cada detalle de una trampa sucia. Nada fue hecho con prisa. Querían precisión. Comenzaron manipulando documentos internos. Crearon registros falsos, planillas adulteradas con movimientos financieros que me vinculaban a desvío de dinero de la empresa. Insertaron mi nombre en autorizaciones que nunca firmé. Crearon copias digitales de correos falsos. Usaron mi contrasea, que él claro conocía para justificar accesos dudosos. La intención no era solo incriminarme, era desmoralizarme. Querían transformar mi imagen ante su familia, esa misma familia que yo intenté agradar durante tantos años, en algo sucio, vergonzoso. Querían que dejara de ser vista como la esposa, dedicada, y me convirtiera en la mujer traidora, interesada, ladrona.
Y como si no bastara la audacia del plan, todavía eligieron la ocasión perfecta para ejecutarlo: la cena de cumpleaños del abuelo de Pablo. Un evento tradicional, donde estarían presentes todos los familiares, hermanos, tíos, primos, suegra, amigos cercanos de la familia. Era el escenario ideal para causar el mayor daño posible, el tipo de golpe que no permite defensa, porque cuando la humillación es pública, la verdad tarda en ser escuchada. La cena estaba marcada para las 8 de la noche, uno de esos eventos que la familia de Pablo hacía con pompa cada año, con discursos largos sobre honor, legado y valores. Era el cumpleaños número 80 del abuelo el patriarca, el nombre detrás del imperio familiar. Yo fui. Claro que fui. Como siempre, vestida con elegancia discreta, arreglada con cuidado, llevando conmigo el regalo que yo misma había comprado y envuelto días antes. Entré en la casa de los suegros con una sonrisa ensayada, saludando caras conocidas, sin imaginar que esa noche lo cambiaría todo. La casa estaba llena. Tíos que venían de lejos, los hermanos de Pablo, los sobrinos ruidosos, las sonrisas falsas de los cuados. La suegra caminaba entre los invitados con una mirada de juicio constante. Siempre fui una presencia tolerada, nunca aceptada. Y ahí estaba Pablo, impecable en su saco oscuro, jugando con los sobrinos, riendo con los tíos, interpretando el papel del buen hijo, buen nieto, buen marido. El teatro que montaba en público era perfecto. Nadie sospechaba nada. Hasta ese momento. Cuando la cena ya había sido servida y los brindis en honor al abuelo terminaban con aplausos tibios, Pablo se levantó. Su voz cortó el ambiente con una calma ensayada. Antes de que termine la noche, tengo algo serio que compartir. La conversación cesó. Todas las miradas se volvieron hacia él. Dejé de respirar. Pablo sacó un sobre del bolsillo. Se lo entregó a su hermano mayor, que estaba a su derecha. Son pruebas de que Aitana ha estado desviando dinero de la empresa de nuestra familia. El silencio fue instantáneo. El hermano abrió los papeles y los pasó al siguiente. Uno a uno, los familiares miraban las supuestas pruebas, sin entender del todo, pero ya condenando con la mirada. Las miradas que antes me buscaban por cortesía, ahora se desviaban de mí. Y quienes me miraban, lo hacían con desprecio. Nadie me preguntó nada. Nadie pidió explicaciones. Ni siquiera la suegra, que siempre insistió en la importancia de mantener unida a la familia, dijo una sola palabra en mi defensa. Pablo continuó. Quería resolver esto en privado, pero no puedo ignorar lo que está ocurriendo con nuestro patrimonio. La palabra nuestro salió de su boca como veneno. Intenté hablar. Las palabras subieron hasta mi garganta, pero no salieron. Había algo peor que la indignación en esa sala, había certeza. Ellos ya habían decidido. Los tíos, antes afectuosos, me miraban como si fuera una extra. Sus hermanos susurraban entre sí, y cada frase se sentía como un golpe. Los niños, ajenos, seguían corriendo. Pero los adultos, me dejaron sola, en un espacio que, hasta minutos antes, era familiar. Pablo se mantuvo frío, no alzó la voz, no dramatizó. Sabía exactamente lo que hacía, y cómo parecer convincente. Se dio el lujo de cruzar los brazos mientras los papeles pasaban de mano en mano como una sentencia final. Pero no todos hablaron. Hubo una excepción. Alejandro, el padre de Pablo, no dijo una sola palabra. No hizo un solo comentario. Sentado en la cabecera de la mesa, observaba. Su mirada no expresaba enojo ni sorpresa. Solo atención. Silencio absoluto. Como quien ve, escucha y guarda. En ese momento, aún no sabía lo que significaba su silencio, pero vi en sus ojos algo que nadie más allí tuvo duda. Aún así, él permaneció inmóvil, y yo me quedé ahí, con todas las miradas sobre mí, con las rodillas a punto de fallar, tragando las ganas de gritar. El mundo entero, resumido en esa mesa, estaba listo para condenarme. Volvimos juntos a casa después de la cena. El mismo coche, el mismo silencio. Pero era un silencio que no venía de una pelea común, era el sonido de una sentencia ejecutada. Pablo conducía como si nada hubiera pasado, como si acabara de presentar un informe, no de exponer públicamente a su propia esposa. No dije una palabra. Miraba por la ventana como quien intenta escapar con los ojos.
El barrio pasaba despacio. La ciudad dormía, pero mi cabeza ardía. Nada tenía sentido. Aún no. Cuando llegamos a casa, él abrió la puerta con naturalidad. Arrojó las llaves sobre la consola, se quitó el saco, aflojó la corbata. Me quedé en el pasillo, inmóvil. Fue entonces cuando dijo, como si solo informara algo trivial puedes empezar a hacer tus maletas. Mi maleta estaba en el armario, la que usaba para viajes cortos. La tomé como por reflejo automático, pero me detuve. Me giré y lo miré a los ojos. Tú sabes que yo no robé. Pablo respiró hondo. Luego sonrió. Pero no era una sonrisa sarcástica, era la sonrisa de quien ya ha ganado. Lo sé, fui yo quien sembró todo. Las palabras salieron con precisión. Ni siquiera parpadeó. Ahora voy a vivir con Maite, mi novia, en paz, y nadie jamás te va a creer. Él solo lo dijo, como quien dicta una sentencia que no admite apelación. En ese momento supe que nada, absolutamente nada de lo que dijera cambiaría algo. Tomé ropa, algunas cosas de higiene, lo esencial. Ni miré hacia atrás. Salí de la casa donde vivíamos con él sin llorar, sin romper nada, sin gritar. Salí como quien sabe que perdió más que un matrimonio, perdió la confianza en su propia realidad. Mi hermano vino a buscarme, tan rápido como pudo. No hizo preguntas. Me acogió en silencio. Pasé la primera noche acostada en el sofá, mirando el techo. Ni siquiera intenté dormir. Mi cuerpo temblaba por dentro, aunque por fuera no derramara una lágrima. Todo en mí intentaba entender cómo eso era posible. Días después, mientras aún intentaba entender qué sería de mi vida, Pablo ejecutó la segunda parte del espectáculo. Llevó a Maite a vivir en mi antigua casa. No tardó. Los vecinos lo vieron enseguida. Ella entró con maletas, sonrió al portero, abrazada a él como si aquella fuera la casa Soada recién conquistada. En la sala donde yo escuchaba música, sola cuando él llegaba tarde, ahora brindaban. Solo los dos, sin invitados, sin ceremonia. Una celebración privada del golpe bien ejecutado. Sentados en el sofá que yo elegí, con los cuadros que yo colgué, brindaron con champán. Aitana no va a levantarse nunca más. Ya no tiene a nadie, dijo Maite, riendo. Ni apoyo, ni reputación. Nada. Pablo estaba liviano, como quien se ha quitado un peso de encima. Como si esa casa, por fin, estuviera limpia. Rieron, bailaron, se besaron, no por amor, sino por conquista. Aitana estaba fuera. Y eso era motivo suficiente para festejar. La llamada llegó una mañana cualquiera. Estaba sentada, en la cocina de mi hermano, sosteniendo una taza de café frío hacía casi una hora, cuando el teléfono sonó. Número desconocido. Voz formal. Comisaría de policía. Señora Aitana, ha sido convocada para prestar declaración sobre una denuncia registrada en su contra. Preséntese este jueves, a las 9 en punto. La mano que sostenía el celular comenzó a temblar. No logré responder de inmediato. Solo murmuré un sí. Colgué y me quedé mirando al vacío. Sabía exactamente lo que era. Lo que ellos habían hecho no era solo una exposición pública, era un ataque jurídico. Habían llevado el plan más allá. Querían verme esposada, humillada, destruida. Y estaban cerca de lograrlo. Esa noche dormí mal. Me revolví en la cama improvisada del cuarto de mi hermano. Cada parte de mi cuerpo estaba cargada de tensión. Sabía que no tenía nada que ocultar, pero cuando todo está en tu contra, hasta la verdad parece frágil. El día del testimonio llegué temprano. Las paredes de la comisaría tenían ese olor metálico y sofocante. Gente entrando y saliendo, miradas apuradas. Nadie allí quería saber de historias, querían hechos, pruebas, respuestas cortas. Pero nada me preparó para lo que vi al entrar en la sala de espera. Ellos estaban allí. Pablo, con ese traje perfectamente ajustado, como si fuera a una reunión de negocios. Y Maite, con vestido claro, maquillaje impecable, postura altiva. Sentados lado a lado, tranquilos, como si hubieran ido a presenciar el cierre de una obra que ellos mismos escribieron. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mí se contrajo. La mirada de ellos no tenía duda, no tenía culpa. Tenía triunfo. Era como si dijeran, hasta aquí. Todo salió según el plan.
Maite sonrió. Discretamente, pero sonrió. Pablo solo me observaba con esa misma mirada vacía que yo conocía tan bien, una mirada de quien sabe que ha ganado, de quien está seguro de que nadie más cree en ti. Me senté lejos. Las paredes parecían más estrechas, el aire más denso. El corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Y aún así, mantuve la espalda recta. No dejaría que me vieran quebrada. No allí, no frente a ellos. Mientras esperaba ser llamada, repasé cada detalle. Las planillas falsas, las firmas adulteradas, las miradas desconfiadas de la familia. Todo volvía como una avalancha. Y yo allí, sentada como acusada. No sabía qué me esperaba tras esa puerta. No sabía si tendría espacio para explicarme, si mi palabra valdría algo. Al fin y al cabo, las pruebas estaban de su lado, y las sonrisas también. Por un instante, pensé en levantarme e irme. Desaparecer. Dejar que creyeran lo que quisieran. Pero no. Algo dentro de mí decía que, incluso con miedo, incluso estando sola, tenía que entrar en esa sala y contar mi verdad. Porque si no lo hacía ahora, tal vez nunca más podría hacerlo. La puerta de la sala de declaraciones estaba a punto de abrirse cuando algo cambió en el aire, y entonces él entró. Alejandro, el patriarca, el verdadero dueño de todo. De la empresa, del nombre, de la historia, y hasta ese momento, del silencio. Caminó por el vestíbulo de la comisaría sin decir una palabra, pero todos a su alrededor lo notaron. Era como si el ambiente cambiara, con su presencia. Sus pasos firmes, la postura erguida, los ojos atentos. No parecía sorprendido, parecía preparado, como quien ya sabe exactamente lo que va a encontrar. Se detuvo frente a Pablo. El hijo se levantó, confundido, intentando mantener la compostura, pero su expresión revelaba la ruptura. Alejandro no dejó espacio para preguntas. No solo traicionaste a tu esposa, me traicionaste a mí, a esta familia, y a la verdad. Las palabras fueron lanzadas con firmeza. No eran frases lanzadas al viento, eran acusaciones fundamentadas. Alejandro extendió una carpeta de documentos en manos del comisario que coordinaba la audiencia. En su interior estaban las piezas que lo cambiarían todo. Pruebas, reales, imposibles de refutar, mostraban claramente los registros adulterados, las hojas de cálculo manipuladas, las fechas incompatibles, las firmas sobrepuestas, y más que eso, la implicación directa de Maite, con capturas de pantalla, correos interceptados, rastros digitales, todo ahí, minuciosamente reunido. Alejandro había investigado solo, en silencio, sin avisar a nadie, ni siquiera a mí. Pasó semanas observando, recopilando datos, escuchando discretamente a empleados de la empresa. Su silencio en la cena no fue omisión, fue estrategia. Necesitaba ver hasta dónde llegaría Pablo. Y Pablo fue demasiado lejos. El impacto fue inmediato. Pablo palideció. La boca se abrió en un movimiento inútil. Maite intentó intervenir. Eso no es verdad, están confundiendo las cosas. Alejandro ni siquiera la miró. La interrumpió con una frase afilada: fuiste cómplice. Consciente. ¿Vas a responder por esto? Su voz no temblaba. Era la misma que usaba para dirigir una sala de reuniones, pero ahora la usaba para cortar vínculos. El comisario abrió los documentos y, al terminar de hojearlos, hizo una señal discreta. La postura del equipo policial cambió. La investigación, que hasta entonces recaía sobre mí, se volvió con fuerza contra los verdaderos culpables. Allí, frente a mí, Pablo y Maite fueron formalmente acusados. Por falsificación de pruebas, calumnia y fraude. Los cargos fueron leídos en voz alta, fríamente. Cada palabra sonaba como la justicia clavando los dientes. Pablo intentó argumentar, pero su voz ya no tenía autoridad. Papá, esto es un malentendido. Alejandro respondió sin alterar el tono: eres un error que me niego a encubrir. Por primera vez desde el comienzo de todo, la balanza empezó a moverse. No a mi favor, sino a favor de la verdad. Yo, que fui empujada al fondo del pozo, ahora veía un rayo de luz en la cima. Pero aún no era el final. Era apenas el momento en que la historia, por primera vez, dejaba de ser contada por quien mentía. Alejandro no me abandonó en la puerta de la comisaría. Me ofreció algo que nadie más me había ofrecido desde el inicio: apoyo. En los días siguientes, puso a mi disposición los mejores abogados que conocía.
Gente seria, experimentada. Me escucharon, analizaron cada documento, cada palabra, cada movimiento de Pablo y Maite. Se abrió el proceso. Y allí, dentro del sistema judicial, donde la verdad parecía un animal frágil rodeado por monstruos, por fin empezó a mostrar los dientes. No fue rápido, pero fue preciso. Los abogados deshicieron línea por línea todo lo que se había forjado en mi contra. Cada prueba plantada, cada manipulación, cada intento de distorsionar mi imagen fue desmontado con técnica, hechos y tiempo. Pablo intentó defenderse, pero cuanto más hablaba, más se hundía. Maite, por su parte, desaparecía poco a poco. En los primeros días, aún intentaba mantener la compostura. Luego, ni eso. Evitaba los tribunales, evitaba a las personas. Y entonces vino la sentencia. Gané. Gané con contundencia, con claridad, con un peso que cayó sobre ellos como un bloque de concreto. Fui reconocida judicialmente como víctima de una conspiración deliberada y cruel. Pablo y Maite fueron condenados por fraude, calumnia y falsificación de pruebas. El juez no escatimó palabras al leer la sentencia y, esta vez, eran sus nombres los que estaban manchados, no el mío. Recibí una indemnización, una suma alta. No pagaba todo lo que me habían quitado, pero me devolvía algo de dignidad. La casa, donde viví con Pablo, volvió a ser mía, legalmente. La decisión judicial fue clara, había sido expulsada de forma abusiva, con base en una mentira. Pablo fue apartado de la empresa familiar. Por decisión directa de Alejandro, fue removido de todos los cargos, excluido de las decisiones, eliminado de las reuniones, baneado, como un extraño que avergonzó su propio apellido. Y lo sintió. Lo sintió cuando los hermanos le dieron la espalda, cuando los amigos dejaron de responder sus mensajes, cuando su madre, que siempre me miró con desprecio, finalmente vio en su propio hijo lo que se negaba a ver en mí. Maite desapareció, de la noche a la mañana. Cerró las redes sociales. Dejó de aparecer en los lugares que frecuentaba con orgullo. Sus conocidos, aquellos que antes la elogiaban a escondidas, ahora fingían no conocerla. Se convirtió en polvo social. Y yo volví a respirar. Las mismas calles que recorrí con la cabeza baja, ahora me reconocían con otros ojos. Las personas que antes susurraban pasaron a saludarme con respeto, quizás por miedo, quizás por arrepentimiento. Pero no importaba. Ya no necesitaba probarle nada a nadie. La justicia se había hecho. No de la forma romántica que describen los libros. No con discursos emocionantes ni aplausos en el tribunal. Se hizo de la forma real con papeles, con silencio, con derrotas amargas para quienes intentaron destruir a alguien por capricho. Ellos perdieron todo lo que construyeron sobre mentiras. Y yo seguí de pie. Estaba libre, sí. La justicia se había hecho. La verdad había vencido. Pero el cuerpo aún recordaba los días en que tuve que luchar para seguir de pie. Y ahora, que ya no tenía que hacerlo, no sabía bien qué hacer. La libertad no vino como un grito, vino como un suspiro, y tardó en llegar. Las personas a mi alrededor, antes distantes, ahora venían con un tono distinto. Algunas con arrepentimiento velado, otras con curiosidad. Yo escuchaba poco, respondía lo necesario. No era rencor, era cansancio. Ya había hablado lo suficiente para quienes no quisieron escuchar. Ahora, que escuche quien quiera oír lo que quedó. Fue en un día común, entre tareas sin importancia, que volví a encontrarme con Alejandro. No lo esperaba. Estaba saliendo de una farmacia, distraída, y él, parado al otro lado de la calle, me vio primero. Fue él quien se acercó. Estaba igual sobrio, elegante, con esa expresión que nunca necesitaba mucho para decirlo todo. Nos saludamos con un gesto contenido, un gesto respetuoso, casi formal. Pero había algo más en ese instante. El recuerdo de lo que él hizo haber aparecido cuando nadie lo esperaba, haberse puesto entre mí y la mentira. No había preguntas entre nosotros. Ninguna. Explicación pendiente. Yo ya ni siquiera tenía esperanzas. Lo dije casi sin pensar. Y fue todo lo que logré decir. Mi voz no tembló, pero cargaba con todo lo que había sentido en los meses anteriores. La incredulidad, el abandono, el peso de ser desacreditada por todos. Alejandro me miró con firmeza.
No respondió con palabras bonitas ni discursos, solo asintió con la cabeza. Y fue suficiente. En ese gesto había más verdad que en todos los aos que pasé intentando convencer a alguien de quién era yo. Él lo sabía. Y haber sido vista por él, en ese momento, hizo la diferencia. Nos despedimos allí mismo, sin promesas de reencuentro y sin nostalgia. Fue simple, maduro, firme, como todo lo que, en el fondo, siempre deseé vivir. A partir de ahí, las cosas comenzaron a encajar, no rápido, no con grandes giros del destino, sino a mi manera. A veces me reía sola, otras veces lloraba sin razón, pero todo eso era mío. Ninguna emoción más era controlada por otro. Ninguna reacción mía necesitaba ser justificada. Los recuerdos malos no desaparecieron, pero perdieron fuerza. Pablo y Maite se convirtieron en solo esos recuerdos, partes de una historia que casi me destruyó, pero que, irónicamente, me devolvió a mí misma. Aitana tuvo su vida puesta patas arriba, pero la verdad salió a la luz, aunque tarde. Si esta historia te atrapó hasta aquí, compártela con alguien que necesite escucharla.